Queridos amigos, es para mí un gozo muy grande volver aquí a estar con vosotros, a compartir algo tan bonito como es el ministerio de la predicación, que durante unas semanas pues se ha interrumpido, lo hemos interrumpido debido a la situación en la que estamos viviendo aquí en Hong Kong, que nos está afectando profundamente, como os podéis imaginar. Aunque físicamente el lugar donde estoy viviendo, en Rosary Hill School, está un poco apartado, ¿no? Un poco elevado del resto de la ciudad, y eso hace que por lo menos los gases lacrimógenos que están pues afectando muchísimo, ¿no?, en otras partes de la ciudad, aquí no nos llegan, pero sin embargo pues la nube densa de negatividad pues sí que nos está afectando, como es lógico y como es apropiado. Por eso estamos sufriendo con el resto de la gente de Hong Kong, y te pido a ti que me escuchas que reces por nosotros, para que el Señor tenga misericordia. Voy a comenzar esta charla, que la quiero titular Promesas alternativas de salvación. En lugar de llamarlas promesas falsas, que era como había pensado al principio, pues las quiero llamar alternativas y no falsas, porque el Señor es muy grande y el Señor tiene sus caminos, y Él sabe cómo hacer las cosas, e incluso a través de estos caminos, quién sabe si Él también puede salvar y liberar a las personas, ¿no? Pero en todo caso son diferentes, diferentes de lo que el Señor nos ha manifestado en Jesús, de la promesa que Él nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Y quiero hablar de ello, porque me parece muy interesante, ¿no? Una autora que se llama Barbara Ehrenreich publicó un libro en inglés titulado Bright-Sided: How Positive Thinking is Undermining America. Se puede traducir como cómo el pensamiento positivo, ¿no?, está afectando o destruyendo América. Este libro se publicó en el año 2010. Y es una crítica muy interesante al pensamiento positivo. Quiero hacer un resumen de este libro, sobre todo de los planteamientos y de cómo ella presenta lo que es el pensamiento positivo. Básicamente, el supuesto fundamental de esta creencia es que nuestros pensamientos pueden, de un modo misterioso, afectar el mundo físico. De manera que si tus pensamientos son positivos, estos pensamientos pueden tener un impacto en el mundo físico. Por otra parte, nuestros pensamientos negativos también van a tener un impacto. Ellos lo llaman manifestar. Es decir, que mis pensamientos positivos se van a manifestar en el mundo físico. ¿De qué manera se puede manifestar? En condiciones positivas, como puede ser una salud positiva, o éxito, o bienestar. Por otra parte, si mi interior está lleno de negatividad, de odio, de duda, de depresión, ansiedad, eso también se va a manifestar en el mundo exterior, pues afectando mi salud, afectando mis relaciones con la gente, afectando mi trabajo y por supuesto también afectando mi economía. Esto es tremendamente interesante, como os podéis imaginar, y mucha gente pues cree ciegamente en ello. El otro día yo lo estaba comentando con un amigo mío y me dijo que incluso su hermana, pues esta es la religión que practica y en lo que cree, ¿no? Entonces todo consiste en el control de la mente, y purificar la mente de todo lo que sea negativo. Lo positivo es bueno y lo negativo es malo. Es muy curioso y muy interesante que esta actitud
en este momento tiene una tremenda importancia, sobre todo en los pacientes de cáncer, sobre todo en los pacientes de mama, de cáncer de mama. De manera que lo que se les comunica es no utilizar expresiones como paciente, como víctima, y sin embargo utilizar expresiones como luchadores o supervivientes, ¿no? Y que todo depende de tu actitud, y que todo depende de lo intensamente que luches contra el cáncer. Esto dicho así parece muy inocente, y parece pues que, bueno, pues parece evidente, ¿no? ¿Y quién lo puede negar? Pero las consecuencias son tremendas, porque si por cualquier motivo, ¿no?, el cáncer vuelve, el cáncer reaparece, pues la única persona responsable es el paciente, que por lo que sea no ha sido lo suficientemente positivo, o que de alguna manera inconscientemente todavía guarda negatividad, y eso hace que el tumor haya vuelto. Algunos pacientes dicen que es tremendo el pensar que dentro de mí o dentro de ellos exista negatividad, porque eso va a hacer que el tumor se manifieste, que el tumor reaparezca y que el tumor se haga cada vez más grande, ¿no? Entonces, tienen que estar continuamente en un estado de alerta, controlando los pensamientos. Bueno, pues esta es un área en la que este pensamiento positivo se aplica, pero también se aplica en el área de los negocios y en el área de la carrera de cada uno, ¿no? Y en el área pues también de las relaciones. La idea es siempre la misma, ¿no? Tú puedes controlar tu vida. Tú puedes controlar tu vida. Tus pensamientos pueden controlar tu vida. Si tú manifiestas, expresas pensamientos de positividad, estos pensamientos se van a hacer realidad. No hace mucho, en el año 2006, una autora, Rhonda Byrne, publicó un libro que se llama The Secret. The Secret. Y este libro, pues, expresa lo que ellos llaman The Law of Attraction, la ley de atracción, que según ellos es una ley como otras leyes, como la ley de la gravedad, según la cual, según la ley de la atracción, Law of Attraction, lo semejante atrae a lo semejante. Lo semejante atrae a lo semejante. De modo que, si en mi pensamiento todo lo que yo pienso, digo, realizo, sobre todo lo que yo pienso, ¿no?, es positivo, el universo se va a hacer eco de mi pensamiento y me lo va a devolver. Por otra parte, si mi pensamiento es negativo, el eco que voy a recibir del universo va a ser negatividad. De nuevo, esto también parece como muy claro y como muy evidente y como muy inocente. Y basado en estos principios, pues se están dando cantidad de charlas, de cursos, de seminarios, de grupos, en los cuales se entrena a la gente, ¿no?, cómo ser un triunfador, cómo tener éxito en la vida, ¿no?, cómo tener éxito en los negocios. Si quieres ser rico, no depende más que de ti. Entonces, ellos te llevan a, de alguna manera, controlar, de self-talk, como ellos lo llaman, ¿no?, es decir, el lenguaje interno que todos tenemos, y escrutinar, monitorizar todo posible signo de negatividad, de duda, de ansiedad, porque todo eso se va a manifestar. Entonces, eso hay que destruirlo. Tú tienes que estar rotunda y absolutamente convencido que si quieres llegar a algo, lo puedes conseguir.
Y tienes que decírtelo una y mil veces. Y creértelo sin ningún género de duda. Un autor que se llamaba Napoleon Hill les decía a sus clientes que ellos son capaces de manifestar, esa es la palabra, la prosperidad en su vida. Y que no es difícil, pero que tienen que hacerlo de una manera absolutamente escrupulosa. Y no ser en absolutamente... Y no fallar en ningún solo paso. O de otro modo, no van a poder conseguirlo. Algunos pacientes de cáncer manifestaron que esto es muy duro, porque no pueden expresar su miedo, su tristeza, sus dudas, su cansancio. Todo esto está prohibido, porque si quieres vencer al cáncer, tienes que ser duro, tienes que ser un luchador y no permitirte ningún tipo de debilidad. Esta es la cuestión. Ningún tipo de debilidad. ¿Cómo apareció este pensamiento positivo? Pues es muy interesante. Apareció a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX en América. Y se llamaba New Thought, nuevo pensamiento, o The New Thought Movement, el movimiento del nuevo pensamiento. Y aparece como una reacción a la espiritualidad calvinista. Para los que no lo tengáis tan claro, el calvinismo, inspirado en su fundador John Calvino, tiene una visión del ser humano totalmente corrompida. El ser humano está corrompido por el pecado. Y Dios pues nos tiene predestinados, algunos a la salvación y otros a la condenación. El ser humano está totalmente empecatado. Bueno, pues esta concepción del ser humano como pecador, como intrínsecamente pecador, como casi un ser degenerado, ¿no? Curiosamente tuvo un profundo impacto, ¿no?, en la población, sobre todo en un tipo particular de la población, en la población de la clase media y sobre todo de las mujeres. ¿Qué tipo de impacto? Bueno, pues lo que comúnmente se llama neurastenia. Es un tipo de condición que las llevaba a la invalidez, un tipo de melancolía, de depresión, de cansancio físico y psíquico. Y que este nuevo pensamiento pues era capaz de aliviarles de sus síntomas y hacer que curasen, lo que no conseguía ningún otro tipo de cura. Hubo dos autores muy interesantes que se llamaban Mary Baker Eddy y Phineas Kimby. Y estos dos autores fueron capaces de curar a mucha gente con la nueva espiritualidad según la cual, en lugar de Dios ser manifestado o presentado como alguien terrible, hostil o indiferente, estos nuevos predicadores, Mary Baker Eddy y Phineas Kimby, hablaban de que Dios es espíritu, Dios es mente. Y puesto que el hombre es también espíritu, Dios espíritu y el hombre espíritu pueden estar en profunda comunión. Bueno, pues realmente este mensaje fue muy liberador para muchos de los hombres y las mujeres profundamente afectados por la neurastenia producida por el calvinismo. Y como digo, esta nueva actitud, ¿no? Nada más existe la mente, energía, vibraciones. Curiosamente, una manera similar también se propaga hoy en día, según la cual
esta energía o estas vibraciones o esta mente puede ser controlada por nuestra voluntad. Puede ser controlada por nuestra voluntad. Uno se puede preguntar de nuevo, ¿qué hay de malo en todo esto? De hecho, en la conciencia común de la gente, ser positivo es bueno, ser negativo es malo. Ser optimista es bueno y ser pesimista es malo. Hoy en día, que como digo, pues en nuestra sociedad secular, ¿no? Pues ya no tenemos el recurso a la trascendencia y la gente ya no ve el sentido a rezar. ¿Para qué vas a rezar si Dios no existe? ¿Para qué vas a pedir que Dios te ayude si no existe? Lo mejor es confiar en uno mismo. Bueno, pues en nuestra cultura este tipo de espiritualidad pues viene como anillo al dedo, ¿no? Puesto que es algo así como hazlo tú mismo. Todo depende de ti. Ser rico depende de ti. Ser feliz depende de ti. Buscarte un novio depende de ti. Buscarte una novia también depende de ti. La salud depende de ti. ¿Y qué tengo que hacer? Ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Es decir, la salvación depende de ti. La felicidad depende de ti. Y eso, si recordáis, en las charlas anteriores, ¿no? Es lo que habíamos intentado de cuestionar profundamente. Que el ser humano no puede cargar con el peso de su existencia. Es demasiado fuerte. Por eso necesitamos un Salvador. Incluso aunque te vayan bien las cosas, incluso aunque aparentemente tengas éxito, tú no te has creado a ti mismo. Tú no te has diseñado a ti mismo, aunque seas consciente de tu vida. Sin embargo, tu vida no es tuya. Pero claro, esto la gente no lo acepta y la gente no lo cree. La gente piensa que sí, que yo sí soy el Señor de mi vida y que por tanto no solamente tengo el derecho, sino también la obligación de resolverla. El pensamiento positivo es una promesa de que yo puedo salvar mi vida, controlando mi mente. ¿Es cierto esto? No lo es. Y de hecho, es una manera de engañarse a sí mismo, porque exige un estado de absoluta obsesión, de absoluto control, de estar permanentemente controlando y monitorizando los pensamientos para detectar la más leve y minúscula señal de duda, ansiedad, tristeza, negatividad, depresión, angustia. Lo cual es imposible. Lo cual es imposible. Porque en el ser humano existe lo positivo y existe lo negativo. Aquí tengo yo, pues, mis bolitas en las cuales aparece el símbolo del yin y el yang. Y muchas veces hablo de ello a los clientes, ¿no? Y les hago ver, pues, que la realidad tiene estos dos polos, que los chinos dicen el yin y el yang, ¿no? Lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo. Ambos son necesarios. Pretender extirpar lo negativo de la realidad es una monstruosidad. Pretender extirpar de mí mismo todo lo que es negativo es una brutalidad. Por tanto, es necesario que yo acoja, acepte, asuma, no solamente los pensamientos positivos, de energía, de optimismo, de alegría, etc., sino también
los de tristeza, dolor, pena, etc. Por ejemplo, en este momento, que estamos viviendo en Hong Kong una situación dramática. Sería brutal, sería irreal, sería absurdo el querer extirpar de mi experiencia la tristeza, el dolor, lo que significa estar sufriendo. Tenemos el ejemplo de Jesús, nuestro Señor. Jesús, que es el modelo de hombre, la humanidad consumada. Y vemos que en él también se manifiesta la negatividad. En ocasiones está cansado, en ocasiones aparece decepcionado, como cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido congregar a tus hijos? Como una gallina, ¿no? Pues reúne sus polluelos. Jesús manifiesta tristeza y al final de su vida le pregunta al Señor: ¿por qué me has abandonado? Manifiesta el profundo dolor de sentirse abandonado por Dios. Y este es Jesús, el hombre supremo, el hombre completo, en el cual se manifiesta también la negatividad, porque la negatividad no es mala si es apropiada. Por eso, un plan de vida, un proyecto vital, que sea ser rotunda y absoluta y total e íntegramente positivo, es una barbaridad. Ni que decir tiene la inmensa responsabilidad, el inmenso peso, la inmensa losa que significa tener que ser siempre positivo. Es irreal. Y llega un momento en que yo creo que, no es que lo crea, es que tiene que ser así, en que eso tiene que hacer aguas y tiene que explotar. No puedes estar siempre riéndote, no puedes estar siempre pretendiendo que todo está bien o que tú estás bien, manifestando positividad continuamente en todos los ámbitos de tu vida. Eso no puede funcionar. E insisto, y si funcionase, y si llegase a funcionar, y si llegase a ser posible que mediante el control mental y mediante ser siempre positivo, mi vida fuese bien, de nuevo, ¿quién puede cargar con semejante peso? ¿Quién puede ser siempre positivo? Suponiendo que siendo siempre positivo fuese la solución. Suponiendo que una positividad radical fuese la manera de vivir, fuese lo equivalente a la santidad, que no lo es, pero suponiéndolo, ¿quién puede hacerlo así? ¿Cómo es posible que una persona pueda estar en un permanente control de sus pensamientos las 24 horas del día, tratando de evitar la más mínima apariencia de duda, de ansiedad, de depresión, de tristeza? ¿Qué clase de vida es esa? Bueno, pues eso es lo que algunas personas tratan de vivir. Y es triste, insisto, ¿no? Porque esto no puede llevar a ningún lado. Ni es sano psicológicamente, ni tampoco religiosamente, por supuesto. Desde el punto de vista psicológico, es cierto que los psicólogos utilizamos, ¿no?, técnicas para, de alguna manera, reajustar cuando hay un exceso de negatividad, por supuesto. Lo que llevamos la terapia cognitiva o cognitivo-conductual. Pero el objetivo no es, ni puede ser, ni debe serlo, ¿no?, reducir totalmente la negatividad. Es un delirio, una ilusión. En inglés llaman delusion, ¿no? Es un delirio el pretender que yo puedo controlar mi vida, que yo puedo provocar
las condiciones que hagan que mi vida sea un éxito, que mis pensamientos tienen un impacto real en el mundo exterior, que si yo quiero ser rico depende nada más de la manera que yo pienso, que si yo estoy enfermo yo me puedo curar, que si las cosas me van en el trabajo yo puedo hacer que las cosas vayan bien. No es así. No es así. E insisto, es un tipo de creencia o de actitud común. Por eso me parece importante haber hablado hoy de ello, ¿no? La salvación que nos trae Jesús es profundamente diferente. Aunque también tiene que ver con la positividad y con la negatividad. Pero veremos que el centro de la salvación de Jesús es algo que Él realiza y que nosotros recibimos como un don, como una gracia. Y eso va a iniciar un camino de transformación profundo y que también va a transformar nuestra negatividad, ciertamente. Aunque no toda la negatividad, porque hay una parte que nos va a pertenecer y que tiene sentido que siga ahí. Por eso Jesús, insisto, manifestó en ciertos momentos negatividad, tristeza, abandono, incluso desesperación, en el sentido que he dicho, cuando llega a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa negatividad es inherente y necesaria y apropiada al ser humano. Pero bueno, de todo esto iremos hablando, porque hay mucho de qué hablar, y cosas preciosas y profundas que, insisto, pueden traer luz y profundo entendimiento de lo que significa ser hombre, ¿no? Y de lo que significa haber sido creados por amor. Queridos hermanos, me complace profundamente el estar aquí y compartir todas estas cosas con vosotros. Cosas que yo he pensado por años y que, de alguna manera, pues a través de estas charlas veo la oportunidad de crear un vínculo, ¿no? Una conexión de cariño, de afecto, de amor, de espíritu, que hace que estemos unidos y caminemos juntos y que disfrutemos profundamente la salvación y el don del Espíritu que nos ha sido dado. Que el Señor os bendiga.